Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las biomoléculas. ¿Podrían apagar la luz, por favor? El día de hoy vamos a hablar de las biomoléculas, su introducción. Tal como lo acaban de ver en su examen, pues hay 5 biomoléculas, ¿sí?, que son sumamente importantes para el buen funcionamiento de los seres vivos. Está la primera, que es la molécula del agua. Como ustedes saben, el agua pues es literalmente el fluido vital de todos los organismos en este planeta, sean organismos multicelulares u organismos unicelulares. Las bacterias literalmente se han desarrollado en agua. Los seres vivos como nosotros estamos hechos de agua. Entonces, por esta razón es que esta biomolécula se dice que es la fundamental para que exista la vida. Y esta misma molécula ha sido motivo de discusión porque muchos científicos aseguran y argumentan que si no existe el agua como tal, no puede existir la vida. Cuando veamos las características del agua, van a notar que tiene cierto sentido pensar esto, ¿sí? Y la ciencia pues es lo único que nos aproxima a darle veracidad a que el agua es la base de la vida en cualquier situación. Otra biomolécula que es importante en los seres vivos, y es como quien dice la gasolina, son los carbohidratos, también conocidos comúnmente como hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son moléculas formadas por carbono y oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Generalmente también son conocidos como polialcoholes. Hay de varios tipos. Hay carbohidratos simples y hay carbohidratos complejos. Cuando abordemos el tópico, vamos a ver sus clasificaciones específicas, pero solo recuerden ahorita que hay simples y complejos. Luego tenemos a los lípidos, que son las grasas de nuestro cuerpo o de los organismos, ¿sí? Generalmente uno de los grupos más representativos de los lípidos son los triglicéridos, que seguramente ustedes han escuchado por ahí que a muchas personas que tienen una dieta deficiente se les suben los triglicéridos. Inclusive también una dieta deficiente de carbohidratos provoca enfermedades como la diabetes. Tenemos a las proteínas, que son literalmente la parte fundamental de la estructura de un ser vivo. Se podría decir que son los ladrillos, ¿sí? Si hiciéramos una analogía con una casa, pues literalmente las proteínas son los ladrillos de estos organismos. Y finalmente vienen los ácidos nucleicos, aquellos que contienen pues el material genético que se encarga precisamente de la transmisión de las características genéticas de todos los seres vivos. Entonces, bajo este contexto, se dice que a las moléculas que se encuentran dentro de un organismo vivo se les va a conocer como biomoléculas. Las biomoléculas pueden ser de dos tipos, orgánicas e inorgánicas, ¿sí? Las moléculas orgánicas son aquellas que tienen carbono e hidrógeno. Entonces, decimos que el agua es prácticamente inorgánica porque no contiene estos elementos. Entonces, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos forman parte de los compuestos orgánicos, mientras que el agua y todos los minerales y algunos oligoelementos se dice que son los elementos inorgánicos, ¿sí? Por esta situación. Pero esto pues se podría decir que es la vida. De hecho, por eso lo puse así como si fuera un monito. Bueno, según yo era un monito, ¿no? Pero pues prácticamente son lo que va a tener un ser vivo, ¿sí? Y curiosamente, chicos, esto era lo que les decía en las clases pasadas, que si tú compras 100 gramos de carbohidratos, 10 gramos de lípidos, 50 gramos de proteínas y 5 gramos de ácido nucleico, los licuas en agua y los pones en un horno, no puedes lograr la vida. Curiosamente, no se ha podido replicar el funcionamiento de estas moléculas o biomoléculas. Entonces, solamente aquellas que se reproducen, vamos a decir, aquellas que se generan en un organismo que se reprodujo, van a poder tener funcionalidad.
Vamos a empezar con el agua. El agua es, déjenme le corrijo esa que dice criculante y es circulante. El agua, pues les decía que es el material prácticamente que a nosotros los seres vivos nos va a permitir vivir. Ahí ponemos el ejemplo de un individuo. Ahorita es que estoy corrigiendo. Ahí está. Aquí tenemos el ejemplo de un individuo que está conformado por agua. De hecho, todos los mamíferos y los organismos superiores, más o menos tenemos el mismo porcentaje de agua, que es de un 70 a un 80%. Inclusive hasta las frutas y verduras tienen hasta 80 y 90% de contenido de agua. Entonces, pues eso nos da la razón de que somos como una solución que anda ahí caminando por el mundo, una solución química. Les digo que existen varios tipos de agua. La circulante es el agua que se encuentra en la sangre, hablando desde el punto de vista de organismo, o tenemos el agua que se encuentra alrededor de las células, también como agua circulante. Tenemos el agua de imbibición. El agua de imbibición es aquella que se encuentra adentro de la célula, ¿sí? Y el agua combinada o metabólica. Las reacciones químicas producen agua también. Entonces, adentro de nosotros, aparte del agua que consumimos, nosotros también podríamos decir que la producimos por diversas reacciones químicas. Sin embargo, la cantidad de producción de esta agua no es una cantidad enorme o considerable, son microconcentraciones. ¿Ok? Entonces, estos tres tipos de agua son los que se van a encontrar en un ser vivo circulante, como el sistema circulatorio. Dígame. Sí, que prácticamente viene de la formación metabólica. Entonces, al haber estos tres tipos de agua, pues obviamente tiene una función fisiológica. O sea, la molécula H2O dentro de nuestro cuerpo nos va a ayudar a diversas cosas. Ejemplo número 1. Dice, es necesaria para la formación de hormonas y neurotransmisores en el cerebro. O sea, si no tuviésemos cantidades adecuadas de agua, estos procesos se ven afectados. De hecho, si tú dejas de tomar agua un día, todos estos procesos ya se están viendo afectados, ¿sí? Las cuestiones hormonales. Entonces, pues prácticamente si tú dejas de consumir agua y de forma espontánea, te vas a ver afectado. Por ejemplo, cuando te da un golpe de calor por deshidratación, tus hormonas se ven alteradas. Entonces necesitas estar siempre hidratado, entre 70 y 80%, para que tus funciones fisiológicas no se vean afectadas. Regula la temperatura, ¿sí? Y también tiene que ver con los procesos de respiración. ¿Alguien sabe cómo se regula la temperatura gracias a la hidratación? ¿Más o menos? Por ejemplo, se supone que debemos traer temperatura normal, como dice el aparatito de la entrada. ¿Cuánto les marca? ¿Alguien le mandó 35? Están en hipotermia, ¿eh? Bueno, es por el frío, pero sí, generalmente les marca 35.4, 35.6. Si está abajo de 35 ya es una patología, es hipotermia, ¿sí? Ojo, no se asusten porque en algún súper les vaya a salir eso. Estos termómetros no están tan bien calibrados, ¿no? Ay, el profe me dijo que estaba enfermo. No. ¿Cómo se regula la temperatura por el agua? Primero, vamos a hacer un poco de reflexión. Características químicas del agua. Hablando desde el punto de vista de física de la temperatura. ¿A cuántos grados hierve? A 100. ¿A cuánto se evapora? Arriba de 100. ¿A cuánto se congela? A 0. Entonces, es como si fuera un, ¿cómo se llama esto? Un anticongelante. Como los coches, literalmente el agua dentro de nuestro cuerpo funciona como anticongelante. Porque no va a servir a menos que estés a 100 grados centígrados. Y no te vas a congelar a menos que estés abajo de 0.
Ojo, pero como el agua en nuestro cuerpo tiene sales, este punto de congelación se podría decir que aumenta, o sea, necesitas estar más abajo de cero para poder congelar, ¿sí? ¿Cómo regula la temperatura nuestro cuerpo? Con el agua. Es la más característica. ¿Qué pasa cuando haces ejercicio? Sudas. El sudor es la forma de regulación de temperatura de un cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay un sistema que se llama eje hormonal, que interviene el hipotálamo, las hipófisis y todas estas glándulas, detectan un aumento de temperatura. Cuando detectan el aumento de temperatura, le ordenan al cuerpo que libere a través de las células de la piel agua. ¿Por qué? Porque obviamente, de acuerdo a la característica química, el agua, al estar en contacto con la piel, pues va a enfriarla, primero porque sus puntos de evaporación o sus puntos de fusión son los adecuados para lograr este proceso, y además el intercambio, la vaporización del agua hace que haya un flujo de calor del cuerpo más caliente al más frío, que es el principio termodinámico de la transmisión de temperatura. Entonces esta propiedad física y química hace que nuestro cuerpo pueda regularla. Por eso sudamos. Entonces, ¿será bueno sudar? Sí, claro. Es bueno sudar para mantener temperatura, sobre todo cuando estamos haciendo ejercicio. Si una persona está haciendo ejercicio y no suda, pues quiere decir que no está regulando tan eficientemente la temperatura. Influyen otros mecanismos, pero bueno. Es utilizado para absorber golpes, sobre todo proteger al cerebro y a la columna vertebral, a la médula espinal. Como están en medios acuosos, el cerebro tiene un líquido, que es el líquido, ¿cómo se llama el cerebro? El líquido del cerebro. Empieza con C de casa. Líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Inclusive cuando los bebés tienen infecciones como meningitis, les toman muestra de ahí. Ese líquido permite pues que el cerebro y sobre todo la columna, bueno, la médula, se mantengan protegidas, como si estuvieran en una bolsa de agua, ¿sí? Entonces eso evita pues prácticamente que algún golpe o alguna situación de maltrato físico, mecánico, la pueda dañar. Obviamente ya una situación como un choque pues es bastante agresivo para el cuerpo. Necesitamos agua como una especie de medio de ¿cómo se podría decir? De transporte para los alimentos. Ya que el agua, pues literalmente, es sumamente necesaria para los procesos de digestión. Es como en una licuadora. ¿Qué pasa si en una licuadora pones una manzana? ¿Se muele toda? ¡Salud! Quémela. Hay que quemarla. ¿Qué pasa si en una licuadora pones una manzana? ¿Se licúa toda? O a veces hasta se atoran las aspas y nada más se muele la parte del medio. ¿Por qué? Porque no tiene un vehículo que le permita que sea pues triturada por las aspas. Pasa lo mismo en el estómago. Si los alimentos llegaran en estado sólido, no podrían ser digeridos. De hecho, este proceso inicia con la salivación. Desde la salivación, los alimentos se vuelven semilíquidos y ya cuando llegan pues prácticamente al estómago, entran en contacto con lo que se conoce como los jugos gástricos, se licúan, se vuelve más líquido todavía y pasa al intestino delgado, donde se absorben los nutrientes. Entonces, el agua se necesita para la digestión. Ayuda a liberar concentraciones de oxígeno sobre todo el cuerpo. Fórmula del agua, H2O. ¿Tiene sentido? Sí, porque sus reacciones de óxido-reducción pueden generar oxigenación artificial, ¿sí? No significa que podamos sobrevivir con esto, ¿sí? Pero sí ayuda a liberar oxígeno dentro de nuestro cuerpo. El agua también es el mayor componente pues, de la mayoría de nuestras partes del cuerpo. Por ejemplo, el hígado, los pulmones. Es que yo tengo dos. Bueno, fuera. Los pulmones, las vesículas, los riñones. ¿Se fijan que esos órganos son medio líquidos? No sé si han visto las vísceras de los animalitos, los pollos. Agarras un higadito y se hace como agua, es semilíquido porque están constituidos por agua.
Es lubricante de la mayoría de las partes de nuestro cuerpo. ¿Ejemplo? Un ejemplo de lubricante de las partes del cuerpo. Eso que están pensando, no. Las rodillas, el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Pero lo que están pensando, sí, también. Los fluidos de los aparatos reproductores masculino y femenino son precisamente basados en agua. Tienen hasta pHs medios alcalinos. Eliminar residuos también. La orina y las heces. Un error que se comete comúnmente es decir heces fecales. No, solamente se dice heces. ¿Qué más? Bueno, pues obviamente permite el crecimiento de células, los procesos de reproducción y sobrevivencia de los seres vivos y también ayuda a formar lo que son el moco de protección en muchas partes del cuerpo, ya sea en la nariz, en la boca, etc. Y bueno, esto ya se los dije, ¿no? Que forma la saliva. Entonces, todos estos características son importantes para considerar que el agua, pues se puede decir que es la fuente fundamental de los seres vivos, ¿sí? Por eso decimos que si no hay agua, no hay vida, porque si se fijan es el medio perfecto para que se lleven a cabo las reacciones químicas. Somos organismos que estamos compuestos de soluciones acuosas. Entonces, si no hay, pues puede ser casi nula la posibilidad de la vida. Ahora sí, vamos a las características del agua. Las características químicas del agua nos van a permitir entenderla desde un punto de vista químico, físico y biológico al mismo tiempo, ¿sí? Estas propiedades se relacionan altamente con las características de que sea la molécula fundamental para la vida. Por ejemplo, la polaridad. ¿Alguien sabe qué es la polaridad? ¿Qué será la polaridad? Tiene que ver con esta molécula que está dando vuelta ahí. Esa es una molécula de agua. Y ahí yo puedo observar que es polar. ¿Qué significará que sea polar? Si se fijan, el tipo de enlaces que está aquí sucediendo o ocurriendo es un enlace covalente. El enlace covalente es por compartición de pares de electrones. Este rojo es un oxígeno. Tiene 6 electrones en su última capa. Requiere los 2 electrones de estos hidrógenos para formar la configuración de gas noble. Pero resulta que el oxígeno es muy gandalla y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo 6 electrones, yo tengo más que tú. Y los hidrógenos, que son 2 personas independientes, dicen, pues yo nomás tengo 1. Y el oxígeno se burla de ellos. Y les dice, bueno, pues como tú no tienes, préstamelos, yo que tengo más. Y entonces el hidrógeno dice sí. Y por prestárselos, el hidrógeno se dice que es buena gente y agarra carga positiva. Y el oxígeno, que es bien gandalla, se dice que es mala gente, por eso es negativo. Y entonces los hidrógenos se quedan con cargas positivas y el oxígeno, el hidrógeno se queda con cargas positivas y el oxígeno se queda con cargas negativas. Y eso se llama polaridad, porque están cambiando sus cargas. Al mismo tiempo, chicos, ahí está ocurriendo otra cosa. Los hidrógenos le dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no, regrésanos el electrón que te prestamos. Y en ese momento se invierten las cargas, aunque aquí no se aprecia. Los hidrógenos vuelven a ser negativos y el oxígeno vuelve a ser positivo. A eso se le llama momento dipolar. Está siendo y no siendo. O sea, en ratos es positivo y en ratos es negativo. ¿Qué ocasiona eso? Que si hay moléculas alrededor de aquí, con cargas, por ejemplo sodio, cloro, se sientan atraídos por estos. Entonces, imagínense, ¿cuál es la fórmula del sodio? Cloruro de sodio. Entonces, si aquí hay cloruro de sodio, si aquí hay sodio, no traigo el lápiz ahorita aquí a la mano, lo voy a poner con positivo. Este se va a sentir atraído por
el oxígeno. Y si acá hay cloro, que es negativo, se siente atraído por las cargas positivas. Así es como se da el proceso de disolución. Cuando tú echas sal al agua, el agua tiene esta acción, rompe el enlace iónico de la sal y los mantiene ahí medio separados, medio juntos, medio separados, medio juntos. Entonces, si la molécula de agua tiene cargas positivas y negativas, pues es muy posible que se combine con muchas sustancias que tengan cargas positivas y negativas. Eso es la polaridad. Entonces, si el agua es polar, significa que va a disolver casi todo, ¿no? Y una característica química del agua que nos enseñan es que es el disolvente universal. Y es por esto, porque tiene estas propiedades químicas. Entonces, el agua, como tal, pues es el disolvente universal, inclusive para nosotros, ¿sí? O sea que es prácticamente el tener agua en nuestras venas, en nuestra sangre, permite que podamos disolver casi todas las sustancias, ¿no? Entonces, gracias a esto, nosotros podemos mantener todas las sustancias químicas dentro de nuestro cuerpo, en este medio, ¿sí? Por eso se dice que no podría haber vida que no estuviese basada en el sistema agua, porque ¿qué va a poder transportar a los nutrientes? Pues solamente el agua, ¿sí? Si habláramos de solventes, no tienen esta propiedad. Tienen la capacidad de formación de puentes de hidrógeno. ¿Sí saben qué son los puentes de hidrógeno? Bueno, independientemente de que haya sales en el agua, esta molécula de agua es solo una, pero en un litro de agua hay miles de moléculas de agua y todas tienen esta carga, menos positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta, vean aquí abajo, que si hay dos moléculas de agua, el oxígeno sigue teniendo carga negativa y los hidrógenos cargas positivas. Sí, aquí están. Entonces, la carga positiva de un hidrógeno, por alguna situación, se gusta con el oxígeno de otra molécula. Y entonces se atraen y se hace una red de moléculas de agua. ¿Sí? Es como mis analogías. Es como si fueran primos y se gustaran. Porque resulta que aunque está permitida esta unión, no es estable. Por eso les digo. No dura mucho tiempo. Porque no hay interacción de electrones. Solamente es una atracción electrostática. Imagínense que la molécula de agua es un imán. Y otra molécula de agua es otro imán. Entre imanes se atraen, pero la atracción es magnética. Entonces, ese tipo de enlace no es estable. Por eso es que pues podemos decir que no podrías durar mucho tiempo. Cuando tú le metes calor a un litro de agua, se evapora. Al meterle calor, el puente de hidrógeno se rompe por energía. Por eso es que el agua se puede evaporar, porque esa atracción entre ellas es muy pequeña. Y al mismo tiempo, esta atracción tan pequeña es la que da el estado líquido y el estado sólido. No es fuerte, pero tampoco es débil. Entonces, cuando se pone frío, el puente se hace más sólido. Porque hay menos energía que los pueda separar. Pero cuando les pones calor, los átomos y los electrones de la molécula de agua se empiezan a excitar. Al excitarse, se van a buscar otros aires, por decirlo así. ¿Ok? Bien, chicos, bueno, pues es lo que alcanzamos a ver el día de hoy. Hemos terminado. Espero que el ejercicio del examen les haya servido para repasar. Y recuerden lo que les dejé de instrucción.